uno de nuestros episodios en 13% es con Efrén Martínez y es sobre por qué uno debería como traer esa mentalidad de emprendimiento a su vida y gestionar su vida con experimentos y con pruebas y con iteraciones y con ajustes. Pero Ujú. a mí me da un poco de miedo caer en la dicotomía de burocracia mal, emprendimiento bien, Sí, redentor, de acuerdo, ¿cierto? de acuerdo. Pero no sé si hay, no, no te podría decir cómo es que no conviene adoptar la mentalidad de emprendimiento con alguna justificación, porque pues Ujú. en principio tiene todo el sentido y de tu experiencia Sí, pareciera que la evidencia refuerza eso. Ujú. sí. Y No sé si alguna puede vez, ser para agregarle de pronto un tema como de riesgo, ¿no? Tal vez, pues en lo privado, el riesgo es, mejor dicho, si uno la embarra, es mucho menos grave que en el sector público. De alguna Ujú. forma, pues ahí la estructura burocrática, por eso se entiende de alguna forma, pero sí que has pensado de eso. Miren, yo creo que no todos puede operar en lógica emprendedora. Esa es mi primera respuesta. O sea, no todo necesita co-creación, no todo necesita iteración. Entonces, calcarlo como si realmente el sector público tuviese que funcionar como un emprendimiento, mi primera posición es no, no, porque justamente el sector público no es el sector privado, porque justamente el sector público tiene unas dinámicas donde nosotros elegimos gente que creemos que es competente para poder tomar decisiones sin necesariamente consultarle a los 47 millones de habitantes que tiene este país. Entonces, yo siento que hay cosas en donde la zona gris es muy amplia y efectivamente no todo requiere experimentación ni requiere como eh, esta validación con los usuarios en una lógica del sector privado. Ahora, y por eso es que a mí me gusta mucho hablar de enfoques, mucho más o sea, yo creo que el punto de todo esto es cómo lograr que el sector público entienda que, igual que como con los temas de género, es ponerse unas gafas, en algunos casos ponérselas, pero usted también se las puede quitar, o puede a veces no querer usarlas, o no necesita usarlas, pero saber que esas están ahí porque ese enfoque le va a permitir ver las cosas distinto, ahí es donde yo creo que esto tiene mucho valor, porque volvemos un poco a todo esto que hemos venido hablando y es que cuando uno solo tiene una parte de la foto, está miope. O sea, es casi que inevitable que no está viendo la película completa y que entonces, por ende, está tomando decisiones seguramente con no toda la información, seguramente no con toda la oportunidad que pudiese tener. Entonces ahí es donde yo creo que en el caso puntual del sector público, lo que a mí me parece valioso de esta analogía es más acá. O sea, es más que el sector público entienda que en muchos proyectos, por no decir en casi todos, hay errores, primero. Y hay cosas que salieron mal. Mi primer comentario es, por favor, documentenlas. No las metan debajo del tapete. Documentenlas. Gestionen ese conocimiento. Y ahí hay una primera aproximación mucho más del sector privado, mucho menos del sector público, porque el sector público no le conviene en muchos casos contar esos errores. Y aquí no estoy hablando de casos de corrupción, estoy hablando de errores, de fallas, de cosas que salieron mal, con todo el conocimiento de causa, haciendo todas las cosas bien, pero que salieron mal. Y yo creo que ahí falta mucha humildad, falta mucho de reconocer que si yo documento ese error, a otro le va a ser útil en un futuro. Y ahí es donde yo sí creo que la mentalidad emprendedora, para ponerla en la terminología de la pregunta, sí tiene mucho sentido en el sector público porque a nosotros nos enseñan a hacer eso. O sea, uno nunca llega a una entidad y le dicen, oiga, gestione el conocimiento, documente todo, guarde todo. Nunca.